Presentarte una dura prueba de derrame a los Bose Quiet Comfort. Estos vienen con certificación IPX4. Aquí tenemos un envase con agua y voy a vaciarle esta botella. Recuerda, no recomendamos a nadie que intenten esto en casa porque su dispositivo puede dañarse. No lo intente, chicos. Esto es solo un video de demostración para ver qué tan buena es la certificación a prueba de derrame. Por ejemplo, lo que queremos probar es de si tú vas al gimnasio y tú practicas deporte extremo, o si sales a correr y empieza a llover. Lo que yo quiero mostrar con esto es que no vas a tener ningún problema, ya que vienen con una buena certificación a prueba de derrame. Lo primero que voy a hacer es, antes de vaciarle la botella de agua, es mostrarte de que están funcionando bien, de que los dos suenan por si se dañan después de la prueba. A ver, esto es un video rápido. Voy a hacerlo lo más rápido que yo pueda. Uy, mira, se conectaron automáticamente. Esto en lo personal me gusta. A ver, déjame poner música por aquí. Y aquí está una canción. Voy a poner esta canción. Wow, ahí está, los dos están trabajando muy bien. Voy a poner el estuche aquí, voy a poner el teléfono aquí por si se dañan. Déjame desactivar el Bluetooth, déjame desactivarlo para que no haya conflicto cuando esté vaciando el agua. Listo, voy con el lado izquierdo de una vez. ¡Ay, Dios mío, no! No lo intenten en casa porque puedes perder tu dinero. Listo, atentos. A la cuenta de 3 voy con el lado izquierdo. 1, 2 y 3. Nos fuimos. Ahí está. Certificación IPX4. Mire, le voy a echar dentro de la bocina. Dentro. Ojalá se esté grabando bien. Ahí está, dentro de la bocina. En todas partes. En la parte táctil también, aquí arriba, donde está el logo de Bose. Mira. Aquí le voy a vaciar toda la botella. Toda. Mira. Ahí está, mira. Y que se vea bien allá. Voy a echarle un poquito más. Ahí, miren, chicos. A ver. Y ¡boom! Listo. Este fue el lado izquierdo. Tengo una toalla aquí preparada. Voy a secarlo. Algo que me gusta de estos audífonos y es que, aparte de que tiene almohadilla de diferentes tamaños, es súper sencillo retirar la almohadilla. Simplemente lo tiras hacia arriba y mira, es súper fácil quitarla. Lo voy a secar el lado izquierdo. Voy a sacarle todo el agua. Chicos, no a los que están viendo, a los niños que están viendo este video, no intenten esta prueba en casa porque su dispositivo puede dañarse. Así que ya saben. Listo, aquí tengo ya el lado izquierdo. Acabo de secarlo. Acabo de secar el lado izquierdo. Voy a colocarle su almohadilla de nuevo. Así es, ahí está la almohadilla puesta. Y voy con el lado derecho. Vamos allá, 1, 2 y nos fuimos. Mírenlo, mírenlo ahí. Ahí está. Ahora voy a echarle en la bocina, en la parte de adentro de la bocina, por si acaso, para ver de qué está hecha esta certificación. Ahí está. Y están vibrando. Señores, lo siento vibrando. Wow, parecen que tienen algo, que si sienten agua empiezan a vibrar. Esto no lo he investigado, pero sentí que estaban vibrando. Ay, mi madre. Pero voy a vaciarle todo el agua. Estaban vibrando. No, me encantó esto. Mira, lo voy a echar de nuevo, el agua. Voy a echársela de nuevo, a ver si vibra. No sé, qué raro, pero lo sentí. Voy a investigar eso, a ver qué pasa, si es que tienen algo que sacan el agua, pero estaban vibrando. Me gustó esta parte. No sé si fue que se dañaron, pero bien, voy a sacar la otra parte del agua. A ver, toda el agua, miren, toda. En la bocina otra vez, no importa, mira, dentro de la bocina. A ver, esto es una dura prueba. Repito, no lo intenten en casa. Primera vez que me sucede algo como esto. Ahí está, ya no tenemos más agua aquí. Se la echamos toda. Primera vez que sucede esto, que yo siento que un audífono vibra.
Wow, se sintió brutal eso. Déjame secar todo esto aquí. Voy a sacarle todo el agua. También voy a retirar la almohadilla, en este caso, para secarlo bien. Y eso que hizo ahí me parece súper extraño. Creo que esto guindaron los tenis. Y esto es una de las cosas del por qué yo te digo que no lo intente en casa, ya que esto es una prueba demasiado extrema. Una gente que sude de esta forma, tiene que ir al médico, porque es una persona que yo creo que debe estar enferma. Nadie va a sudar una botella de agua. Pero vamos a ver. Dura prueba a los Bose Quiet Comfort, certificación IPX4 llevada al extremo. Ahí está, lo sequé. Voy a secar también la almohadilla. No voy a cortar nada en el video para que ustedes puedan ver todo y no vayan a pensar que yo edité el video o que hice alguna edición o algo. No, lo voy a dejar así como está. La almohadilla está mojada todavía. Listo, ahora pongo esta toalla por aquí. Voy a colocar la almohadilla en el lado derecho. No, pero me pareció súper extraño eso que hizo, que empezaron a vibrar. Bien, viene la dura prueba. Bueno, estos se oyen con agua todavía. Déjame activar el Bluetooth. Déjame activar el Bluetooth acá en el teléfono, porque yo lo desactivé. A ver si tengo audio. No tengo audio. Ese es el teléfono. Déjame intentar conectarlo. No se quieren conectar. Ay, mi madre. Parece que se dañaron, chicos. Creo que esta vez sí me pasé con estos Bose Quiet Comfort. Recuerda que estamos delante de $279. A ver. No se conectan. Déjame hacerlo de manera manual. Entonces estoy yendo a las opciones de Bluetooth. Mira, y dice que están conectados. Se conectaron. Déjame ver ahora si hay audio. A poner algo de música. A ver, no voy a cortar nada. Quiero poner una música que tenga mucho movimiento. Deja poner por aquí a esta canción, este artista. A ver. Esta canción, a ver. Sí. ¡Wow! Acaban de pasar con puntuación 10 de 10. Oigan. No sé si se oyen. Oigan. Lo voy a poner en el micrófono. A ver. Yo tengo el micrófono aquí arriba, mira. ¡Wow! Y la certificación IPX4 en estos Bose Quiet Comfort acaban de ganarse la puntuación 10 de 10, ya que se están escuchando muy bien y ni siquiera se oyen distorsionados. Muchas veces cuando yo hago una prueba como esta, los audífonos casi siempre al principio quedan sonando distorsionados. En este caso están sonando muy bien, y esa vibración que me hizo el lado derecho me la encuentro súper extraña, y voy a investigar a ver si es que tienen algún mecanismo cuando se mojan, ya que en el manual, cuando yo estuve leyendo el manual para hacer el revisado, en ninguna parte yo vi de que ellos de manera automática sacan el agua, y eso fue lo que yo sentí en el lado derecho, de que se estaba como secando, de que él solo automáticamente estaba secando el agua. Y si es así, wow, qué gran trabajo hicieron las personas de Bose en incorporar una tecnología como esta en estos audífonos. Ya sabes, no lo intenten en casa. Si después de esta prueba fallan, por ejemplo, si después de un rato se apagan o empiezan a tener problemas, pues yo voy a dejar un comentario destacado aquí en la caja de comentarios, o hago un video nuevo hablándote de la situación y que tú debes de tener cuidado a la hora de mojar estos audífonos. Así que si eres nuevo, suscríbete, porque si pasa cualquier situación, más adelante yo voy a expresarlo aquí. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este, y te veo en la próxima dura prueba.